Muy buenos días, hermanos. Es para mí un gozo poder estar en esta hermosa mañana y agradecerle a Dios por darnos la vida, la oportunidad de reunirnos, aún estando en casa, pero damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Y en esta hora, al escudriñar la palabra del Señor, quisiera invitarles a que vayamos a la palabra de nuestro Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del 1 al 11, donde va a ser nuestra meditación de esta hora del día. Y el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con la entrada triunfal de Jesús. La entrada triunfal de Jesús. Y dice la palabra del Señor: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Palabra del Señor. Y ahí quisiera invitarles a que inclinemos nuestro rostro para pedir la dirección de nuestro Dios, para que esta palabra traiga bendición a nuestras vidas. Señor y Padre nuestro, en este día estamos muy agradecidos por darnos el perdón de nuestros pecados, agradecidos por la salvación y la vida eterna, agradecidos porque hoy podemos abrir tu palabra y meditar en ella con libertad, agradecidos porque, Padre, a pesar de las circunstancias, nos permites estar con bien, disfrutar de nuestra familia, disfrutar de este tiempo, disfrutar de tu palabra. Por eso en esta hora, Señor, en agradecimiento pedimos que tu palabra haya eco en el corazón de cada uno de nosotros. Que esta palabra sea una palabra que fortalezca, aliente y motive nuestro corazón. Gracias, Señor, y que en esta hora pueda ser solamente un instrumento en tus manos. Te lo pido todo en el amor de Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, a medida de introducción, quiero decir lo siguiente. Por más de 3 años, el Señor había estado enseñando la palabra, había estado haciendo milagros en Israel. Pero ahora se encontraba en el principio del fin de su ministerio terrenal, la entrada triunfal en Jerusalén. Ese domingo de Ramos había de provocar una reacción en cadena que culminaría en la muerte en la cruz del Calvario y durante esa fiesta de la Pascua celebrada en Israel en esos días. Así que Jesús no entró a Jerusalén como un dictador dispuesto a aplastar toda resistencia, sino como un rey que asume la posición de un siervo para dar su vida en rescate por muchos.
No llegó montado, ¿verdad?, a Jerusalén en un caballo, ni rodeados de un ejército armado, sino montado en un pollino de asna, rodeado de discípulos, con una gran multitud que le aclamaba, sin tener el claro entendimiento de la naturaleza de su reino. Cristo entró a Jerusalén para ser entregado a un procurador romano por su líder religioso de esa nación, ser condenado a muerte, y durante esa fiesta en donde los judíos sacrificaban miles de corderos cada año conforme a la ley de Moisés. Corderos, estimados hermanos, que nunca podían quitar el pecado de nadie, y todos esos sacrificios señalaban hacia el gran sacrificio que habría de ocurrir en ese próximo viernes de esa semana. Así que, estimados hermanos, este pasaje es un pasaje muy significativo, muy sensible, que yo espero que el Señor use en esta mañana para movernos a clamar a Jesús como Rey. Así que vayamos entonces, estimados hermanos, al tema, la entrada triunfal de Jesús, y quiero tratar 3 puntos en esta hora. Y en primer lugar, veamos la soberanía del Rey. Un Rey soberano que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Escuchen bien. Un Rey soberano que tiene el control absoluto de todas las cosas. Vayamos entonces al texto y veamos en este pasaje del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, y veamos los versículos 1 al 3, que dice de la siguiente manera. Y yo quiero que ahí en casa usted lo pueda leer conmigo. Cuando se acercaba a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Jesús le pide a sus discípulos que vayan a la ciudad de enfrente y que traigan a un pollino de asna que nadie había montado jamás, y que iban a encontrar exactamente en la entrada de la aldea, y ellos deberían desatar el pollino y llevárselo a Jesús. Y si alguien les preguntase por qué lo hacen, ellos debían responder: porque el Señor lo necesita. Ahora, mis hermanos, la pregunta es: ¿cómo sabía Jesús que cuando sus discípulos entraran a la aldea iban a encontrar a un pollino de asna que nadie había montado jamás, y que sus dueños lo iban a prestar sin ningún problema cuando ellos le dijeran que el Señor lo necesita? Ellos no habían estado cerca, habían estado muy lejos, por mucho tiempo habían estado en la región de Galilea. Están regresando después de meses de ausencia, y era imposible que supieran todo eso, al menos que tuviera un conocimiento sobrenatural. Mis hermanos, Jesús sabía que ese pollino iba a estar allí en la puerta de esa casa, que nadie lo había montado, y que los dueños le iban a dar permiso a sus discípulos simplemente porque Él es Dios, porque Dios lo sabe todo. Estimados hermanos, Dios controla todo. No hay nada, absolutamente nada, que esté fuera de su conocimiento. No hay nada, absolutamente nada, que esté fuera de su control. Él es nuestro Rey, Jesucristo. Ahora, mis hermanos, imagínese usted el impacto de sus discípulos cuando ellos llegaron a la aldea y encontraron con el pollino exactamente como Jesús les había dicho, que nadie lo había montado, atado fuera de la casa. ¿Saben lo que está haciendo el Señor Jesús aquí?
Lo que quería el Señor Jesús era que sus discípulos supieran que Él tenía el control de todas las cosas, que lo que iba a suceder en esa semana, Jesús quería que ellos supieran que Jesús tenía el control de su muerte y que no iba a ser una muerte por un accidente. Jesús tenía todo el control. Por eso es que encontramos en la palabra de Dios que Jesucristo había instruido a sus discípulos y que les había insistido unos días antes a la llegada a Jerusalén de que cuando llegaran ellos allí, ¿verdad?, el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los líderes religiosos, en manos de los gentiles, y sería burlado, escupido y colgado en una cruz. Él quería hacerles ver a sus discípulos que Dios había planeado todo, hasta el más mínimo detalle. Y ellos, estimados hermanos, entendieron el punto, porque más adelante vemos en los libros de los Hechos que Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el concilio, donde fueron amenazados para que no siguiesen predicando el Evangelio. Y entonces encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 28, que dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Escuche bien, tu consejo había antes determinado que sucediera. Ellos entendieron, estimados hermanos, el punto. El destino de Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos, no estaba en manos del gobierno de Roma. Ellos fueron responsables, sí, de la obra de sus pecados, pero al mismo tiempo, sin saberlo, ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban cumpliendo el plan soberano de Dios para la salvación de los pecadores. Mis hermanos, Cristo no fue forzado a morir en la cruz. Lo hizo voluntariamente y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Recuerden en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, cómo el Señor le dice a sus discípulos: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me lo quita, sino que de mí mismo lo pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Rey soberano fue llevado a la cruz porque Él quiso ser llevado a la cruz. Fue llevado a la cruz para dar su vida por todos nosotros. Ahora, puede ser que alguien todavía aquí se ha preguntado por qué Jesús tenía que entrar a Jerusalén montado en un pollino. ¿Por qué no entró a la ciudad caminando como lo había hecho en otras ocasiones? ¿O por qué Jesucristo no entró a Jerusalén montado en un caballo blanco imponente como era típico de los reyes en aquellos días? ¿Por qué Jesús tenía que entrar en un pollino? Vayamos a la palabra de Dios y el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, 4, nos dice lo siguiente: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Para que se cumpliese la profecía. Zacarías capítulo 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asna, sobre un pollino, hijo de asna. Estimados hermanos, todo esto fue profetizado 500 años antes del nacimiento de Jesús. Y todo esto fue para que fuese más evidente que Él era el Mesías. El Señor se había encargado de enseñarles
que su Salvador llegaría montado no en un caballo imponente para aplastar al imperio romano, no, él iba a llegar en un pollino de asna, asumiendo la postura humilde de un siervo. La postura humilde de un siervo. Y ahora, estimados hermanos, no te confundas. Cristo vuelve otra vez. Cristo vuelve otra vez. Y cuando Él vuelva, no volverá a venir montado sobre un pollino. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, que Él vendrá en un caballo blanco para aplastar toda rebelión y todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero aquel domingo de Ramos, Él no entró a Jerusalén para subirse en un trono. Él entró a subirse en una cruz. Él entró a subirse en una cruz. Tu rey viene a ti manso y humilde, sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. No para aplastar a su enemigo, sino para redimir a muchos de ellos por medio de su muerte en la cruz del Calvario. El Rey soberano que tiene el control perfecto de todas las cosas. Mis hermanos, Él decidió ponerse a merced de sus criaturas rebeldes para vencer en debilidad. Cristo venció en debilidad. Fíjense en eso, mis hermanos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el dueño y amo absoluto de todo el universo. Pero Él vino al mundo rodeado no de riquezas. Él no vino al mundo para vivir en un palacio. Él no vino al mundo para vivir en un palacio de oro y plata. Estimados hermanos, cuando uno ve la historia en la palabra de Dios acerca de la vida de Jesús, encontramos que Jesús por varias ocasiones tuvo que cruzar el mar de Galilea en barcas prestadas. Entró en Jerusalén en un pollino prestado. Y después que murió en una cruz que no estaba reservada para él, sino para Barrabás, tuvo que ser enterrado en un sepulcro prestado. El Rey de Reyes, el dueño absoluto de todo, decidió despojarse de todo para venir a salvarnos a cada uno de nosotros los pecadores. Pero Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo el Rey soberano. Vayamos entonces al versículo 4. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron, y les dieron permiso. Un detalle, estimados hermanos, interesante, es que no era común que un pollino estuviera atado a la puerta de la casa. Usualmente estaba en el interior, dentro, pero en algún momento del día y por alguna razón que ni ellos mismos entendieron, los dueños del pollino, se les ocurrió la idea de sacarlo de la casa y atarlo a la puerta de la calle para que sucediera todo cuanto Jesús lo había dicho. Hermanos, yo quiero que usted se imagine al Señor Jesús entrando en Jerusalén. Él está rodeado de sus discípulos, rodeado de miles de gentes, y con su soberanía Él está moviéndolo todo para que ocurra exactamente como Él quiere. ¿Saben, estimados hermanos, que eso a mí me da tranquilidad? Porque parece ser que el mundo se mueve sin dirección, porque parece ser que el mundo se desborda en todo el pecado, y parece ser que el mundo se está yendo a un caos, y con toda esta situación de esta pandemia, parece ser que hay tanta inseguridad
y como que si todo esto se ha salido de la mano del Señor. Pero yo quiero decirte, estimados hermanos, que el Señor Jesucristo tiene el control. Él es el Rey soberano. Él es el Rey y todo sucedió como Él dijo que iba a suceder. Todo como Zacarías había profetizado, incluyendo la algarabía de ese pueblo, el pueblo de Israel. En segundo lugar, estimados hermanos, la exaltación del Rey. La exaltación del Rey. Versículo 7. Vayamos al versículo 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Cuando los discípulos llevaron el pollino a Jesús, le colocaron mantos en el animal para que él se sentara, y así entró en la ciudad de Jerusalén, donde fue recibido por una gran multitud que clamaba frenéticamente. Se dice que la población en Jerusalén se triplicaba por la enorme cantidad de peregrinos que venían a adorar por todas partes en ese entonces. De hecho, algunos calculan que habían 2 millones de personas en la ciudad de Jerusalén. Así que Jesús fue recibido allí por miles y miles de personas. Había multitudes detrás de él y había multitud delante de él que le seguían. Y por el Evangelio de Juan sabemos que muchos de los que habían en ese entonces eran personas que habían sido testigos presenciales de la resurrección de Lázaro. Así que estas multitudes estaban histéricas por la llegada de Jesús. Habían esperado cientos de años y ahora por fin lo ven entrando por las calles de Jerusalén. Marcos dice que tendieron sus mantos, tendieron las ramas que habían cortado en los campos para darle la bienvenida, como era tipo cómo recibían al rey en esos días. Según la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 13, nos habla de cómo eran recibidos los reyes. Y al mismo tiempo gritaban: Hosana, Hosana. Estimados hermanos, ¿qué significa esa palabra Hosana? Esa palabra significa: sálvanos, ahora te rogamos. Es una oración. Sálvanos, ahora te rogamos. En ese momento, esa multitud no tenía duda de que Jesús era el gran libertador prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una cita del Salmo 118, 26. Una canción que el pueblo cantaba cuando celebraban la Pascua. Hermanos, por cientos y cientos de años ellos habían estado cantando este salmo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora ven a Jesús y comienzan a cantar: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Esta gente, estimados hermanos, parece estar convencida de que Jesús había venido a establecer el reino mesiánico que Dios había prometido a David. Hosana en las alturas, que nuestros ruegos lleguen al cielo, que nuestros ruegos sean escuchados en el trono de Dios, para que Dios venga a salvarnos. Para que Dios venga a salvarnos ahora que el Mesías ha llegado. Era una euforia total. Miren, hermanos, si Jesús hubiese querido levantar una revuelta en ese momento y ser coronado como rey, probablemente lo hubiese logrado sin mucho esfuerzo. El ambiente estaba preparado para comenzar una revolución.
Sin embargo, estimados hermanos, unos días más tarde, de los que estaban en esa multitud aclamándole como el Mesías, iban a pedir al grito: crucifícale, crucifícale. Esa misma gente. ¿Y saben por qué? Porque se dieron cuenta que él no era el tipo de Mesías que estaban esperando. Porque ellos querían a un líder político que les librara del yugo de la esclavitud de Roma. Ellos querían a un rey que volviese a traer la nación de Israel en todo su esplendor, en toda la prosperidad que habían llegado a tener en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero al paso de los días empezaron a darse cuenta que él no había venido a dominar, sino a morir por causa de sus pecados. Que en vez de atacar a Roma, lo que hizo Cristo fue atacar a su religión vacía y ritualista. Esta gente, estimados hermanos, no estaban preparados para ver a un Salvador que muriera en debilidad. Ellos no estaban preparados para un Salvador que pusiese en evidencia la magnitud de sus pecados. Ellos no estaban preparados. Lo que Jesús decía de la incapacidad que ellos tenían para poder confesar sus pecados delante de Dios. El Mesías que ellos estaban esperando era aquel Mesías que podía alimentar a una gran multitud de personas con 5 panes y 2 peces. Ese es el Mesías que nosotros queremos. Eso sí nos conviene, no el que sustituye a pecadores muriendo por ellos en una cruz. Ellos querían a un Mesías que encajara con sus expectativas mundanas, con sus expectativas terrenales, pero no se toparon con un Mesías que les confrontaba con sus pecados, con un Mesías que les llamaba al arrepentimiento y a la fe. Así que, mis hermanos, esta gente estaba clamando al verdadero Rey, al Rey de la gracia, al Rey del perdón, pero lo estaban haciendo con una motivación equivocada. Ellos no sabían quién era Jesús. ¿Saben, estimados hermanos? Tristemente, eso es lo que está pasando en muchas iglesias evangélicas alrededor del mundo. Muchas iglesias evangélicas donde se predica a Jesús, a un Jesús domesticado, que puede satisfacerte como un mesero divino. Todos los deseos y anhelos de tu corazón. Ven a Cristo y tendrás una vida próspera y saludable. Ven a Cristo y tendrás un matrimonio maravilloso. Ven a Cristo y todos tus problemas quedarán sepultados en lo más profundo de la mar. Ven a Cristo y serás la persona más plena y feliz. Ven a Cristo para que puedas disfrutar de la vida ahora. Y muchos, estimados hermanos, visitan cada domingo a estas iglesias y cantan con entusiasmo y con profunda devoción. Cantan eufóricamente a Cristo, a este Cristo que solo existe en su imaginación. Amigo, tú que me estás escuchando, déjame decirte lo más claro que pueda explicarte en esta hora. Cristo no es esa clase del rey. Cristo no es esa clase del rey al que tú puedes usar a tu antojo para satisfacer tus deseos egoístas. No, Él es el Rey que vino a morir en una cruz para pagar con la justicia de Dios y librarnos de la esclavitud del pecado y transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes y humildes. Para eso vino Cristo. Esa multitud estaba clamándole como Rey. Pero, estimados hermanos, muy pocos estuvieron dispuestos a someterse a su autoridad.
Una cosa es venir a la iglesia y cantar con los ojos cerrados, levantar las manos al cielo y cantar: Jesús, eres maravilloso. Y otra cosa es muy diferente, estar dispuesto a someternos a la voluntad de Dios, reconociéndole a Él como el Señor, reconociéndole a Él como el amo, como el dueño absoluto de nuestra vida. Eso es completamente diferente. En tercer lugar, estimados hermanos, la mirada triste y penetrante del Rey. La mirada triste y penetrante del Rey. Vayamos al versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Cuando leemos este versículo del Evangelio según San Marcos, estimados hermanos, no aclara lo que estaba pasando por la mente y el corazón de Jesús en ese momento que estaba contemplando la ciudad de Jerusalén. Pero por medio del Evangelio según San Lucas podemos saber lo que había encerrado en la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cristo, estimados hermanos, lloró por Jerusalén, y la palabra griega que se usa aquí da la idea que Él comenzó a sollozar con gemidos. Él comenzó a llorar audiblemente por la religión vacía y ritualista de su pueblo. Cristo lloró por la incredulidad de toda esa gente. A pesar de las aclamaciones, este pueblo tenía un corazón de piedra. Escuchó bien, mi hermano. A pesar de esas aclamaciones, este corazón, esta gente tenía un corazón de piedra. Tenía un corazón duro de pedernal. Cristo lo sabía. Y Cristo lloró por toda esa gente. Pocos días más tarde iban a pedir a un procurador romano a gritos que Cristo fuese crucificado, y lloró por eso. Él lloró por las terribles consecuencias que vendrían sobre Israel por haber rechazado a su rey. Dice la palabra: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué triste. La historia nos dice que unos 40 años más tarde, el general Tito sitió la ciudad de Jerusalén, precisamente durante la fiesta de la Pascua, cuando estaba llena de peregrinos. Para que nadie pudiese entrar ni salir durante meses, cortaron todo suministro. Para que la gente no tuviera nada que comer, de tal punto que el historiador Flavio Josefo dice que la gente tenía que coser las correas y calzados para comérselos. Y finalmente, en el mes de septiembre del año 70 después de Cristo, los soldados romanos entraron en la ciudad en una orgía de violencia y destruyeron al templo. No dejaron piedra sobre piedra. Y se calcula que 1 millón de judíos murieron en esa masacre. Y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos. Mi amigo, déjame decirte algo. No es cualquier cosa rechazar a ese rey. No es cualquier cosa rechazar a ese rey.
El Señor estaba viendo todo eso mientras contemplaba la ciudad, esa ciudad que Dios había escogido para hacer allí morar su nombre, la ciudad amada. Cristo lloró por la incredulidad y por la dureza de sus corazones, de ese pueblo que el domingo de Ramos, que lo aclamó con tanto entusiasmo como el rey al entrar en Jerusalén, el rescate por muchos. Esta gente había de gritar: crucifícale, crucifícale. Estimados hermanos, como conclusión, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sentiría Jesús en nuestras iglesias, en sus alabanzas y aclamaciones que se escuchan en muchas iglesias en el día de hoy? Miren, hermanos, se puede ser intensamente emocional en la alabanza con un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Aunque debemos decir que se puede ser intensamente emotivo con un corazón obediente y sumiso que reconoce a Jesús como su Rey, como su Señor, como su Salvador, que somete toda su voluntad y toda su vida al Señor. El problema, estimados hermanos, no está en las emociones. La pregunta es si de verdad tus emociones corresponden al sometimiento a la voluntad de Dios. Estimada iglesia del Señor, que el Señor no permita que seamos como esa multitud. Que el Señor nos ayude para que no seamos culpables de poner nuestros mantos o ondear nuestras palmas o nuestras aclamaciones de alabanza con un corazón completamente vacío, con un corazón de piedra, sino que verdaderamente seamos una iglesia que alabe al Señor con el corazón, con una devoción sincera. Que el Señor nos haga libre de todo ello. Que Cristo, estimados hermanos, sea recibido hoy como el verdadero Rey en nuestros corazones. Que nosotros podamos llegar delante de Él arrepentidos de todos nuestros pecados, con la disposición de someternos con gozo a su santa y perfecta voluntad. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, y le podemos decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Que seamos dominados por un deseo ferviente de la gloria y la excelencia de este Rey inigualable, para que otros o muchos puedan renunciar a esa religiosidad vacía y ritualista y puedan venir a sus pies reconociéndole a Él, al Salvador del mundo, solamente a Él como su Señor y su Salvador. Que eso sea nuestro sentir y nuestro anhelo. Que eso sea el deseo de nuestro corazón. Alabarle a Dios con todo nuestro corazón, pero someternos a la voluntad de Dios. Que Él sea nuestro Rey. Que Él sea nuestro Rey, ahora y siempre. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso en nuestras vidas. Y en esta hora, Padre, te agradezco tanto por la palabra que has traído a esta amada iglesia. Por esta palabra, Señor, que han de escuchar a todas aquellas personas que aún no te conocen. Que esta palabra haya cabida en sus corazones. Y en esta hora, Padre, te pongo en tus lindas manos a todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por momentos de adversidad. Oramos, Señor, por la vida de mi hermana Angelita, por la vida, Señor, de mi hermano Adán, por la vida, Señor, de mi hermana Eduviges, por la vida, Señor, de mi hermano Ángel, por la vida de mi hermana Juanita, por la vida, Señor, de mi hermano Martín, por la vida, Señor, de todos aquellos hermanos y hermanas que están pasando por momentos adversos. Y especialmente, Señor, también oramos en el nombre de Cristo, que tú tengas misericordia de nuestra nación,
por esta pandemia que hemos estado sufriendo a nivel mundial. Pero una cosa es cierto, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Tú eres el Rey soberano que está sobre todas las cosas. Permite, Padre, que tú seas el protector de tu amada iglesia, de ese pueblo escogido. Que tú proveas, Señor, a todos aquellos hermanos que están necesitados, Señor, de la economía, del trabajo. Señor, tú eres nuestro sustento. Padre, a ti encomendamos nuestra vida, porque sabemos que nuestras vidas en tus manos estamos seguros. Bendice a todos tus siervos, a todas tus siervas, a todos los pastores, a todas las misioneras, a todos aquellos que proclaman tu palabra. Oramos, Señor, por todos los gobernantes de nuestra nación, por el presidente de nuestra república. Señor, dale gracia, dale sabiduría, para que puedan tomar las decisiones correctas que vengan de ti. Padre, encomendamos nuestras vidas en tus lindas manos y oramos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, rogando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.